Hola amigos, hoy traigo para ustedes este espectacular candado de la marca IFAM, es un Juno 80. Este candado tiene 85 milímetros de largo por 65 milímetros de alto. Es un candado muy robusto, muy pesado. Como verán, tiene una protección antitaladro aquí al frente. Esto hace que cualquier intento de taladrar por esta vía, este protector, este girador va a girar y no va a permitir que la broca penetre. Este candado tiene una protección también acá anticorte. Este disco se le puede retirar, es un disco de acero endurecido también, y lo que hace es reducir la superficie de ataque significativamente para evitar un corte. Ese disco se puede retirar perfectamente, como verán el candado funciona bien, se puede retirar, yo lo voy a retirar para efectos de este video. La combinación es una combinación también muy bonita. Como verán, tiene un primero y segundo perno muy cortos, tercero y cuarto perno son largos, quinto perno es corto y sexto perno es muy cortico. Como ven, tiene apenas una sombra, apenas se marca en la llave el sexto perno. Bien, vamos a ver entonces cómo sería la apertura de este bonito candado. Voy a utilizar esta ganzúa, es la número 3 del kit de Multipick, es una bandera recta. Esta ganzúa la voy a insertar por el lado derecho de los pines, como ven acá, de esta forma. Y eso se debe a que con este tensor 09 de Multipick voy a estar tensionando en sentido del reloj, por lo tanto debo ganzuar en sentido contrario de como estoy tensionando. Vamos a ver entonces cómo es esa apertura. Bien, coloco el tensor y comienzo a ganzuar. Primero nada, segundo pide. El secreto de este candado es buscar un falso colocado que nos da el segundo perno. Tercero, nada. Cuarto, pide. Un pequeño clic, muy sutil. Si le hago más fuerza al tercero o cuarto perno se me pasan. Por eso toca bajarlos nada más un poquito, lo suficiente como para que la ganzúa pase. Buscando que el rotor de ese espacio, de ese falso colocado al tocar el segundo. Primero nada, segundo un clic, muy sutil. Tercero un clic muy sutil. Cuarto nada, quinto nada, sexto nada. Vuelvo a empezar. Primero nada, segundo un clic muy suave. Tercero un clic muy suave. Cuarto también un clic muy suave. Quinto nada. Voy acariciando los pernos hasta lograr ese falso colocado con el segundo perno. Quinto nada, sexto nada. Cada vez que toco tercer y cuarto perno, que hay pequeños avances, el segundo perno pide y me voy acercando cada vez más a ese falso colocado que estoy buscando. Todavía no lo he logrado. A ver. No. Voy a volver a empezar. Primero nada. Segundo pide. Tercero nada.
cuarto pide, ya pasé, quinto y sexto nada, volvemos al segundo, un clic, tercero un pequeño clic, cuarto un pequeño clic, segundo un clic, tercero nada, cuarto nada, sentí un pequeño clic en el quinto, segundo otra vez un clic, tercero nada, cuarto nada, quinto, sexto nada, retrocedo, voy a intentar bajar un poco más el tercero, me di un clic, cuarto nada, quinto nada, veamos, tercero, cuarto nada, no los quiero bajar más porque sé que se van a pasar, estoy acariciando los pines a ver si alguno me da movimiento, segundo pidió nuevamente, vamos a ver, ya casi alcanzamos ese falso colocado, no es fácil porque toca tener mucho tacto, es muy poquito lo que estoy tocando cada perno, buscando nada más ese falso colocado. Ahí ya me dio el falso colocado, como pueden ver. Es un avance muy pequeño, pero fácil de reconocer. Después que me da el falso colocado, es simplemente cuestión de colocar los otros pernos. Primero ya está colocado, segundo ya está colocado, tercero y cuarto están colocados. Vamos a buscar el quinto y sexto perno, que están al fondo. Al tocar el sexto me dio un avance. Y vamos a buscar el quinto perno. Creo que ya lo coloqué, pero no se colocó bien. Vamos entonces a volver a intentar colocar ese quinto perno. Y el candado abre al colocar el quinto perno. Como ven, no es una apertura sencilla. Es una apertura que todavía me cuesta bastante. Especialmente sacar ese falso colocado sin pasar todos los pernos. Bien, este candado no vamos a poder desarmarlo hasta el final. Sin embargo, lo que les voy a ofrecer es un, un desarmado del candado. Se desarma de esta forma con una plumilla. Se inserta de esta forma. Haciendo un puente en este espacio acá, que es donde se bloquea cuando se cierra. Bajamos acá para que la plumilla quede por abajo y esto me va a permitir sacar la barra completamente. Queda mal puesta la plumilla, vamos a sacarla un poquito más,
así, y de esta forma voy a poder retirar esta barra. Todavía no he podido. En cámara siempre todo es más difícil. Vamos a intentarlo nuevamente. Ya me dejó sacar la barra. Colocamos esto por acá. Al sacar esa barra, sale el bloqueo que interactúa con la barra para bloquearlo. Tiene un resorte abajo. Esto bloquea acá. También va a salir un resorte y otro mecanismo de bloqueo similar al que acabamos de ver. Aquí está el resorte. Y el último bloqueo, a veces cuesta un poco que salga. Ahí salió. Con esto ya podemos retirar el cilindro de esta forma. Y como ven, es un cilindro que viene absolutamente sellado. Para poder continuar y avanzar hasta los pernos, yo tendría que quitar esta protección de aluminio de acá, o creo que es de acero, y se podría dañar permanentemente. Por lo tanto, no podemos continuar con el despiece. Aquí podemos ver, al retirar la llave, podríamos ver la protección antitaladro. Como ven, es bastante gruesa. Estamos hablando de como medio centímetro de grosor en esa protección. Bueno, señores, eso era todo lo que tenía para ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado este video y nos veremos en uno próximo. Que tengan muy buen día. Hasta luego.